nombre es Laura Barón Mendoza y en este video voy a hablar sobre el recorrido, los avances y retos de la justicia transicional en Colombia. No se puede hablar de justicia transicional sin antes hablar de paz y sobre todo del más reciente proceso de paz en Colombia que inició en el 2012 entre el gobierno y el grupo armado no estatal de las FARC-EP. Una primera noción a discutir es qué es paz, una noción muy amplia, subjetiva, que tiene extensas implicaciones en términos tanto políticos como jurídicos. Esa paz ha sido transformada o ha sido modificada en su definición, pero en este contexto se aterriza como esa transformación de una sociedad donde sus habitantes puedan gestionar conflictos de una manera no violenta. ¿Y qué tipo de violencia nos referimos acá? Principalmente a esa violencia directa o armada, pues es la más visible, pero que se alimenta de otros tipos de violencia menos notorios o invisibles, como la violencia cultural, la violencia estructural, que permiten el paso a violencias sistémicas o epistémicas tendientes a la eliminación de los y las otros u otras. En Colombia persiste una normalización de la violencia y por tanto una cultura de la violencia. Ello impone desafíos enormes cuando se requiere llegar a acuerdos para la construcción de paz, acuerdos para la construcción de una nación, en donde se requiere la identificación de una base, de un común denominador para crear una comunidad imaginada, si lo ponemos en términos de Benedict Anderson, una comunidad imaginada en donde sus miembros no se conocen ni se conocerán, pero hay un sentido de pertenencia tal que se crea esa comunidad. Uno de los mecanismos para llegar a esa transformación, a esa paz, es sin duda alguna la justicia transicional, esa que es entendida como un conjunto de mecanismos encaminados a la transformación, a la paz, de una sociedad que ha experimentado una profunda crisis, teniendo en cuenta los tres pilares principales, que son la verdad, la justicia y la reparación, que en otros términos son los derechos de las víctimas, de los y las sobrevivientes de esa crisis. Entonces, un poco para disgregar la definición, vamos por partes. Primero, la transformación de una sociedad en oposición a un término mucho más técnico que ustedes seguramente han oído, y es la restauración de la justicia de un Estado. ¿Por qué hablamos de transformación? Porque acá nos referimos no solamente a objetivos jurídicos, sino también sociales, culturales, incluso económicos, si tenemos en cuenta sus impactos. Crisis profunda se refiere a los contextos de graves violaciones de derechos humanos provocadas por ejemplo, regímenes de opresión política, social y cultural, como fue el caso de la dictadura argentina y chilena, conflictos armados, como es el caso de Colombia, Irlanda, Mozambique, una mezcla entre los dos, como es el caso de Perú, Guatemala, u otros contextos como los contextos coloniales, como son los casos de Australia, Noruega, Canadá, contextos en donde hasta ahora se están empezando a implementar mecanismos de justicia transicional. Otro elemento, transitorio. Los mecanismos que se utilizan generalmente se ubican en un contexto de transición, periodo fundamental hacia esa transformación. Y ya sabemos que la definición de esa transformación depende entonces exclusivamente de cada contexto, de su dinámica, de sus intereses, de sus realidades, de sus necesidades. Por lo tanto, tenemos una primera conclusión y es que el concepto de justicia transicional es subjetivo, es dinámico, es maleable y por tanto no es hermético. Los mecanismos pueden ser tanto judiciales como extrajudiciales, dependiendo de su finalidad, sea garantizar la verdad, qué pasó y por qué pasó, la justicia, quién hizo qué, cómo se juzgarán, cómo se sancionarán, la reparación según el impacto de las violaciones y que esas violaciones no se repitan. Con lo dicho y con este panorama podemos hablar entonces de tres etapas principales de la justicia transicional en Colombia. La primera iría de 1984 al 2002 con un modelo de justicia transicional caracterizado por la amnistía, el perdón y el olvido, un poco con la tendencia o siguiendo la tendencia de los años 80 con ejemplos de Argentina, con la ley de punto final, por ejemplo. Esta etapa en Colombia inicia con los primeros intentos de diálogo, que se conocen como los acuerdos de la Uribe, que dio paso a la creación de alternativas políticas con el partido político de la Unión Patriótica, acuerdos de paz con diferentes guerrillas, entre ellas el M-19, una guerrilla urbana, y la posterior creación y redacción de la Constitución de 1991 que hoy permanece vigente. Esto también, o parte de esta etapa, es la zona de despeje, una zona desmilitarizada en donde hubo otro intento de diálogo, pero que en realidad fue un escenario en donde tanto el Estado como las FARC-EP aprovecharon para reorganizarse, reforzarse, tanto a nivel táctico como militar. En el 2002 tenemos un segundo modelo de justicia transicional caracterizado por ventajas penales
y verdad judicial. Esta etapa se caracteriza por una iniciativa del gobierno que comienza a negociar una ley para promover la desmovilización de grupos paramilitares principalmente, con un pequeño obstáculo, y es que en el momento el Parlamento tenía una representación paramilitar entre el 30 y el 40%. Esta ley posteriormente se va a conocer y a hoy se conoce como Justicia y Paz de 2005. Es un instrumento supremamente complejo que pretende promover el enjuiciamiento de los delitos. Esta ley prevé entonces la reducción de penas para personas desmovilizadas de principalmente grupos paramilitares que cooperen con las autoridades revelando información sobre el funcionamiento de las estructuras armadas a las que pertenecían y también sobre la comisión de sus delitos. El foco aquí entonces es el juicio penal. En consecuencia, la verdad será una verdad judicial y por lo tanto limitada. Sin embargo, tiene un componente relativo a la reparación tanto material como simbólica a favor de las víctimas, así como medidas estatales que pretendían garantizar la no repetición de la violencia. Incluye, por ejemplo, explícitamente garantías de no repetición para evitar que surjan nuevos conflictos y subraya determinadas medidas como la desmovilización, el desmantelamiento de grupos armados, participación en cursos de formación de derechos humanos para los responsables de las violaciones, entre otros. Después veremos que resultan insuficientes y por otra parte ello sumado a que la mayoría de las facultades para implementar garantías de no repetición recaían o estaban en las manos de los jueces y su efectividad entonces también se cuestiona, lo que va a generar que la manera de abordar esas garantías sea modificada, como veremos más adelante. Esa ley ha suscitado muchísimas críticas. De hecho, el mismo proyecto de ley fue un objeto de varias revisiones constitucionales cuyas conclusiones se negaron a aprobar determinados artículos relativos a la responsabilidad penal de los paramilitares, principalmente por cuestiones del principio de proporcionalidad. 15 años después, las críticas persisten, sobre todo cuando hablamos con las nuevas noticias que están y que ustedes pueden consultar con las extradiciones de alrededor de 14 excomandantes paramilitares a los Estados Unidos, quien hoy en día están mirando cuál es la vía jurídica a seguir. Estas personas en principio debieron cooperar con la justicia colombiana para la reparación de las víctimas y quienes además no son solamente responsables del delito de narcotráfico, delito por el cual se encuentran y fueron extraditados a Estados Unidos. Ustedes pueden ver el caso más actual de Salvatore Mancuso y Arias Jorge 40. Ahora bien, el panorama cambia un poco para las víctimas con la ley de reparación y de restitución de tierras del año 2011. Esta ley cambia por varias cuestiones. La principal, de aquí se parte de la aceptación del conflicto armado por el gobierno colombiano, sin que ello signifique que el conflicto armado, su existencia, se someta o esté condicionado a la aceptación por un gobierno. Ello no es así, no es un requisito jurídico según los estándares internacionales, pero sí tiene unas implicaciones enormes jurídicas y políticas a nivel interno. Eso va de la mano también con la aceptación de la obligación estatal de reparar, que está en armonía con el desarrollo jurisprudencial que venía dando la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en estricto sentido, que prevé o que deriva, por ejemplo, en la creación de un sistema administrativo de reparación que no solo será judicial. Ello también vemos progresos con la creación del Centro de Memoria Histórica, teniendo en cuenta una definición mucho más amplia de la verdad. Entonces, acá una primera conclusión, una primera diferencia, enorme diferencia, es que no se requiere procedimientos judiciales para implementar medidas que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a las garantías de no repetición. Estos salen del espectro del proceso judicial, sin perjuicio a que ello disminuya la importancia del componente de justicia, el cual se debe leer de manera holística con el resto. A pesar de ello, hubo varias críticas. Algunas de ellas fueron el hecho de que las Fuerzas Armadas, el Estado como tal, no fuese reconocido como actor del conflicto armado, principalmente por hechos como las ejecuciones extrajudiciales. Y otra de las críticas fue en términos de la definición de víctima, pues en la definición de víctima, artículo 3, no se incluye a los miembros de grupos armados, pero sí a miembros de las Fuerzas Armadas. Con lo dicho, podemos entonces hablar de la tercera etapa o el tercer modelo de justicia transicional en Colombia, que es el modelo actual. Un modelo que comienza con una hoja de ruta
que se conoce como el Acto Legislativo número 1 del 2012. ¿Por qué? Esta es una reforma constitucional que incorporó a la Constitución, valga la redundancia, las bases de una estrategia de justicia transicional en Colombia. Permitió que desde la propia Constitución se pudiesen crear instrumentos excepcionales de justicia transicional para facilitar acuerdos y los derechos de las víctimas. Cabe destacar que, por ejemplo, las garantías de no repetición fueron acá un elemento fundamental que inspiró el diseño del marco legal para la paz. Pero el debate persistía y el debate giraba en torno a la imposibilidad de garantizar la no repetición en un contexto de continua violencia y un conflicto multiactor. Esta es entonces la antesala al modelo actual de justicia transicional en Colombia que se introduce con el Acuerdo General de Paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el año 2016. Este acuerdo, en su punto quinto, crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, una estrategia holística de justicia transicional que combina de manera coherente instrumentos judiciales y extrajudiciales para satisfacer los derechos de las víctimas. Y ese sistema se define concretamente con 5 mecanismos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es cuáles han sido los avances que se han logrado gracias a esos modelos de justicia transicional en Colombia. Los avances que ha permitido este modelo de justicia transicional son varios, y es gracias a esos avances que, a pesar de los obstáculos persistentes, el trabajo de transformación continúa. Y acá mencionaré solamente 3 de manera muy general. El primero, uno de los grandes avances, ha sido el reconocimiento del rol activo y participación del Estado en el conflicto armado. No solo se trata entonces de reconocer sus obligaciones internacionales de reparar a las víctimas, por ejemplo, como fue el debate crucial a principios de los años 2000, sino al reconocimiento de su papel activo como responsable de delitos en el contexto del conflicto armado a través de sus fuerzas armadas y o agentes del Estado. Este reconocimiento de la relación, la participación en el conflicto armado también fue reconocida en relación con las empresas, sector privado e individuos que, no siendo parte del Estado o de un grupo armado no estatal, estuvieron involucrados en el conflicto, por ejemplo, como financiadores. Otro gran avance ha sido la construcción de la memoria colectiva y la construcción de la verdad de forma más incluyente. La memoria es un espacio político y, por tanto, de poder en donde la participación es tradicionalmente asimétrica. El modelo de justicia transicional ha permitido aceptar y tratar de revertir esa realidad para hacerla más simétrica a través de la participación de sectores de la población como las mujeres, la población LGTBI, la población con pertenencia étnica e incluso antiguos miembros de grupos armados no estatales. Esto se ha hecho aceptando la diversidad y que para transformar y enfrentar las diferencias es crucial saber qué pasó y por qué pasó desde diferentes perspectivas. Ahora, finalmente, Colombia siempre ha tenido una tendencia al tecnicismo jurídico. Sin embargo, el modelo de justicia transicional ha permitido visibilizar la importancia de ubicar el componente humano en el centro del debate, clave para pensar en objetivos a largo plazo como lo son la reconciliación, por ejemplo. Ahora bien, los desafíos siempre están presentes y por lo tanto son la razón de ser de la continuación del proceso de construcción de paz y de ese modelo aún vivo de justicia transicional. Al inicio de la implementación del acuerdo se evidenciaron algunos desafíos jurídicos, como los debates sobre las leyes que materializan el acuerdo como tal, así como la naturaleza jurídica misma y por lo tanto la obligatoriedad del acuerdo en sí. Hoy en día persisten desafíos generales y voy a mencionar algunos. Algunos de ellos son la polarización, que se nutre de la desinformación, la falta de recursos económicos también. Este desafío, por ejemplo, se vio reflejado desde el inicio con la disminución del presupuesto de las entidades del sistema de justicia transicional. De hecho, la cooperación internacional juega un papel decisivo en el financiamiento y apoyo a la adecuada implementación de los mecanismos. La Unión Europea, por ejemplo, confirmó hace pocos meses la donación de 3.5 millones de euros a la Jurisdicción Especial para la Paz para soporte técnico. A esto se le suma el desafío en el contexto de la pandemia, donde la atención del Estado se centra en la emergencia,
la deuda externa está aumentando y otros factores como la corrupción que no favorecen el panorama. ¿Y por qué mencionar los recursos económicos? Porque esto sin duda tienen un efecto directo en la participación de las víctimas ante los mecanismos de justicia transicional. Sin recursos económicos, el Estado no puede llegar a los territorios más afectados por el conflicto y en consecuencia el enfoque territorial no puede materializarse. Esto teniendo en cuenta que la mayor parte del conflicto se da entonces en zonas aisladas que implica altos costos logísticos y administrativos para el desplazamiento. Esto evita también entonces que las víctimas tengan acceso real a información sobre las medidas existentes, por ejemplo, su evolución y cómo pueden contribuir o reflejarse en el sistema como tal de justicia transicional. Si la comunidad no tiene una relación cercana con las instituciones de justicia transicional, la efectividad del modelo es imposible. Otro desafío es el aumento de la violencia en algunas zonas donde antes operaba las FARC-EP. Estos territorios se disputan hoy entre actores preexistentes o nuevos actores armados. En este sentido, la falta de seguridad en las áreas impide el acceso y la implementación de medidas como la sustitución de cultivos de uso ilícito, por ejemplo, lo cual hemos visto se ve reflejado en la inseguridad de líderes, de lideresas, de defensores y defensoras de derechos humanos de estos procesos. Esto está vinculado también a la falta de capacidad del Estado para estar realmente presente en su propio territorio, que es uno y ha sido uno de los orígenes y causas del conflicto armado colombiano. Varios grupos armados han sustituido de hecho al Estado en sus funciones de base y suministro de servicios. La falta de seguridad entonces es uno de los mayores obstáculos y que impide garantizar la no repetición y tampoco una reparación transformadora, entendiéndola como esa reparación que no me devuelve al estado inicial antes de la comisión de un delito, sino que mira las causas de vulnerabilidad en las que yo me encontraba para que me convirtiese en víctima de un delito determinado. Esto también va ligado a desafíos en términos de la reincorporación de antiguos miembros de las FARC-EP. En el 2016 y 2017 las FARC-EP se desmovilizaron, o se movilizan, perdón, a áreas específicas para deponer las armas, y es a partir de ese momento en donde comienza su proceso de reincorporación. ¿Por qué hablamos de reincorporación y no de reintegración o de desmovilización? Porque la reincorporación en el modelo colombiano tiene dos elementos nuevos. Uno es la integración en la sociedad, no solo individual, sino a partir de una lectura colectiva y la contribución de los excombatientes y sus familias a la construcción de paz. Estos retos, o los retos en este punto, son diversos. Por un lado, existe una falta de seguridad jurídica en cuanto a la situación de los excombatientes que aún permanecen en prisión, por ejemplo, a pesar de la ley de amnistía 1820. Y por otro lado, existen riesgos para la seguridad física, como lo demuestran más de 100 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP y el desplazamiento o reubicación de muchos territorios para su reincorporación por amenazas en las áreas que hoy están siendo controladas por otros actores armados. Ahora bien, si bien se han tomado medidas, la situación continúa, por lo que también se han solicitado, por ejemplo, medidas de protección ante la CIDH. Uno de los mayores problemas con esto es la normalización de la violencia que legitima lo que sucede. Y ello entonces nos hace también recordar hechos del pasado, como por ejemplo el genocidio político en los años 80 y 90 del partido político alternativo de la UP vinculado a las FARC-EP en su momento. Ese miedo persiste entonces a la repetición de los hechos, la desconfianza aumenta y ello puede derivar en fenómenos como la reincidencia a las armas. Esto para decir que la reincorporación debe ser un punto fundamental de la estrategia de un Estado en transición, no solo como medida para evitar la reincidencia, sino para motivar a otros grupos armados a sumarse al diálogo. Un punto específico es cuando hablamos de mujeres excombatientes, pues los desafíos son diversos. Una mujer combatiente rompe los roles tradicionales y estereotipos de género negativos, y más aún en las zonas rurales donde estos estereotipos y estos roles son más pronunciados. Aquí tendríamos entonces un factor de vulnerabilidad adicional para evaluar y agregar desde el punto de vista de la interseccionalidad. Para terminar, los procesos de transformación de una crisis, sea cual sea, en este caso el conflicto armado interno colombiano, hacia un modelo determinado, que dependerá del contexto, como bien lo hablamos, visibiliza los problemas estructurales que no pueden modificarse desde una perspectiva puramente jurídica. Ahora bien, el derecho funge, sin duda alguna, como una herramienta para permitir dicho paso
dicha transformación y por tanto llevar a la transformación hacia la paz.